tardes, hermanos. Dios les bendiga. Todos estamos aquí en esta tarde. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir, hermanos, como su pueblo, como su iglesia. Y el propósito principal, hermanos, es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Siempre, hermanos, es el propósito de cantar himnos, de elevar oraciones, de abrir las Sagradas Escrituras, de estudiarlas, atesorarlas y luego llevarlas y ponerlas en práctica. También, hermanos, saludarnos los unos con los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Somos una familia, somos un cuerpo, como Dios desea. Hoy, hermanos, terminaremos la clase que estamos viendo basada en la carta a los Efesios, capítulo 2, donde el apóstol Pablo, hermanos, escribe a la iglesia de Cristo compuesta de gentiles. Como los gentiles, hermanos, después de ser enemigos de judíos, después de no tener parte en el asunto concerniente a la salvación, en las promesas de Dios para su pueblo, ellos vienen a formar parte de esas promesas, vienen a formar parte de la familia espiritual de Dios. Dentro de la mente de los judíos esto no era posible, y yo creo que nunca hubiera sido posible si Dios no interviene con su plan, si Jesucristo no entra para hacer la paz, para acabar con esa enemistad, para derribar esa pared intermedia de separación, para poder crear de los dos un solo y nuevo hombre. Y dice la Escritura, haciendo la paz. Y fue mediante la cruz, fue mediante la sangre de Cristo que esto fue, hermanos, hecho posible. Así que los hermanos ahí en Éfeso deben entender que es por la gracia de Dios, es por su misericordia que les da vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Esto es lo que enseña la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en el verso 11, hermanos, dice el apóstol Pablo, después de enseñar que fue por gracia de Dios que fuimos salvos, que fue por su gracia que nos hizo sentar en los lugares celestiales, después en el verso 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la condición, hermanos, de los efesios, de los hermanos cristianos gentiles. Esta era la condición pasada de ellos. La clase, hermanos, que estamos viendo, tres cosas que la iglesia nunca debe olvidar. ¿Cuál era su condición pasada? Ese fue el punto número 1. Así iniciamos la clase, hermanos. ¿Cuál era su condición pasada? Pablo dice, acordaos, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. No tenía nada que ver con el plan de Dios, no tenía nada que ver con sus promesas. Después, en el siguiente miércoles, estuvimos viendo cuál es la condición actual de la iglesia. Y la condición actual de la iglesia, hermanos, es que ahora estamos aquí, es que ahora formamos parte del reino espiritual de Dios, es que ahora nosotros somos parte de esos gentiles y juntamente con los judíos formamos el cuerpo de Cristo universal. Ahora es todo el mundo, hermanos. Esta es la manera en cómo Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan capítulo 3 y verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice amó al mundo, se refiere, hermanos, a los seres humanos. Se refiere a todo ser viviente que tiene conciencia para escuchar y obedecer el plan eterno de Dios. De manera, hermanos, que el propósito por el cual Pablo escribe esta carta es por dos razones muy simples. La primera, entender cuál es nuestra condición pasada, y la segunda es para no querer regresar a ese estado en el cual nos encontrábamos antes de formar parte del reino espiritual de Dios, que es la iglesia. Hay que recordar, hermanos, de dónde venimos, en qué condición estábamos, y valorar verdaderamente todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Ha dado a su Hijo unigénito. Se ha, hermanos, despejado de toda su gloria. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Ha dejado el cielo mismo. Ha venido, hermanos, a formar forma de hombre, hecho semejante a los hombres, forma de siervo. Y después que está en esa condición, dice la Escritura que el Señor se humilla y se humilló, hermanos, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿verdad?, por esa razón, le exalta, le pone nuevamente al lado de su trono y le da un nombre que es sobre todo nombre. Dice ahí, ¿verdad?, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuevamente, hermanos, Jesucristo vuelve a tomar su poder. Nuevamente, hermanos, se coloca en la posición donde estaba con toda su deidad, y aún en el cielo se doblan delante de él. Ahorita lo vamos a ver, cómo se postran delante y adoran al que está sentado. Ahorita lo vamos a ver, hermanos, más adelante. De esta manera, hermanos, es que hemos estado trabajando, hemos estado estudiando cuál era nuestra condición pasada, y dijimos que estábamos sin Cristo, y al estar sin Cristo no hay esperanza, no hay vida eterna, no hay promesas, no hay nada. Pero también, hermanos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estudiamos en cuanto a ello también. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios hizo a Abraham? ¿Cuáles fueron los pactos que Dios hizo con su pueblo? Y este era para el pueblo única y exclusivamente Israel. Ninguna nación ajena podía gozar de las promesas de Dios, ni tampoco eran parte de los pactos que Dios había hecho. Pero Pablo, hermanos, al escribirle a la iglesia estas palabras, le está diciendo: pero ahora ustedes gozan de las bendiciones espirituales, ahora tenemos promesas y ahora tenemos pactos que también Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuáles son, hermanos, las promesas que ahora como iglesia usted y yo tenemos? Usted y yo gozamos y perseveramos en esas promesas. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan? La vida eterna. Que gozamos de vida eterna. Dice el apóstol Juan cuando escribe, ¿verdad?, su primera carta: y estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Vamos a gozar de la vida eterna en el cielo, pero ya gozamos, hermanos, aquí en la tierra, de vida eterna. Esto es para los que verdaderamente nacieron, para los que verdaderamente se convirtieron, para aquellos que verdaderamente se transformaron, para aquellos que verdaderamente son fieles a su palabra. Gozamos de vida eterna. Tenemos comunión con el Padre. Ahora podemos conectarnos con Dios por medio de la oración. Ahora podemos, hermanos, hablar con Dios sin ningún impedimento. Somos libres de pecado. Ahora somos santos delante de su presencia, porque nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha redimido, y ahora tenemos acceso, hermanos, para acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Ahora usted y yo, sin ningún impedimento, hermanos, podemos llegar hasta la misma presencia de Dios.
Estas son las bendiciones que disfrutamos. Quizá no sean muy importantes para nosotros, quizá no las valoremos, pero el mundo no goza de ello. El mundo, hermanos, es atribulado, también se enferma, también se muere, también les pasan accidentes y caen de rodillas y le piden a Dios, pero Dios no los escucha. No pueden entrar al lugar santísimo porque hay pecado en sus vidas. Y el cristiano, hermanos, goza de esas bendiciones. Por eso Pablo dice, acordaos de que en otro tiempo no tenían nada de esto. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la muerte de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos, hermanos, parte de la familia espiritual de Dios. Ahora somos, hermanos, hermanos. Y así nos debemos de ver. Y al ser hermanos, y al ser una familia, y al tener un mismo Padre, entonces debemos amarnos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conoceré que son verdaderamente mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Y el amor del Padre no está en él, porque Dios es amor. Y al ser Dios amor, hermanos, nosotros reflejamos amor y lo vamos a mostrar por medio de la iglesia. Cuando amo a mi hermano. Por eso, hermanos, no debe haber pleitos, celos, contiendas, nada de eso. Debe haber paz entre nosotros, debe haber amor, debe haber, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por todos y cada uno de nosotros. ¿Qué más, hermanos, estuvimos viendo? ¿Alguien más recuerda algo más? Lo más importante, hermano, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, la nación de Israel era una nación separada de todas las naciones. Mas ahora, dice Pedro, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ahora somos reyes y sacerdotes para Dios, nación santa. Vuelve a mencionar la nación, pero ahora cubre todo el mundo. Todo el mundo. Aquellos que han obedecido el Evangelio son parte de esa nación mundial. Por eso la iglesia de Cristo, hermanos, está en todo el mundo. Y no somos cualquier nación, somos un pueblo adquirido por Dios. Nación santa, para que anunciéis, propósito, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mundo sigue estando en tinieblas, pero ahora nosotros somos luz. Ahora nosotros debemos reflejar luz en las tinieblas y no ser tinieblas juntamente con las tinieblas. ¿Notan la diferencia? La gran responsabilidad que tenemos. Y vaya que es una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran responsabilidad. Tanto que Hebreos nos dice que debemos, puesto que tenemos tales promesas, las promesas que Dios da a su pueblo, limpiémonos de toda carne, el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos, hermanos, usted y yo, día con día, perseverar, día con día, hermanos, limpiarnos tanto de carne como de espíritu, para perfeccionar la santidad. Por eso dice que ¿qué es santo? Santifíquese más todavía. No se conforme con ser santo, santifíquese más cada día. Porque Dios desea, hermanos, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En todo. Santidad al mirar, santidad al hablar, santidad al pensar, santidad
hasta en el vestido. Mucho va a decir, hermanos, de usted y de mí, de la manera en cómo nos vestimos. Vamos a ver si mostramos santidad o no, si hay diferencia o no. Nuestra vestimenta tiene mucho que hablar y tiene mucho que decir de nosotros, porque de lo de adentro, del cambio interno, lo que haremos por fuera, lo que somos verdaderamente, lo que Dios espera de usted y de mí. Así que somos un pueblo santo, somos un real sacerdocio dentro del cuerpo de Cristo, y tenemos, hermanos, bastante responsabilidad al ser cristianos, seguidores de Cristo. Para que yo diga que soy un cristiano, verdaderamente me estoy comprometiendo con él. Así que, hermanos, esto es para meditar, esto es para carácter. Pero en esta tarde quiero cerrar, hermanos, con el tercer punto. ¿Cuál será nuestra condición futura o venidera? La iglesia, hermanos, la iglesia actual, nuestra condición actual es el aquí y ahora. Estamos reunidos, estamos en espera de la segunda venida de Cristo. Tenemos una vida, hermanos, que desarrollar de santidad, una vida de fidelidad, pero también, hermanos, en espera de la segunda venida de Cristo, porque la iglesia va, hermanos, en camino al cielo. No está detenida en esta tierra. La iglesia está caminando, hermanos, día con día, se acerca más. Cada día que pasa se acerca más el día de la segunda venida de Cristo. La pregunta aquí es, hermanos, ¿esperamos verdaderamente al Señor Jesucristo? ¿Todos? 3, 4, 5. Ok. Estamos, hermanos, confiados, creemos verdaderamente que Cristo vendrá. Porque ¿cuándo lo prometió? ¿Hace cuánto? Y hace 2000 años, ¿qué dijo? Que vendría por su iglesia, ¿cuándo? No dijo cuándo, ¿verdad? Se me olvidó eso. Pero sí dijo que pronto. Dijo pronto. Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, como dijo pronto, ¿qué entiende usted por pronto? Mañana, pasado mañana, el mes que entra más tardar, pues dijo pronto. Si hubiera dicho vengo en años, pues no sabemos qué tanto, pero dijo pronto. También de 1000 años es un día y un día son 1000 años. Es que nosotros lo entendemos de una manera muy diferente. Se nos olvida que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Así que ¿cuántos días han pasado apenas? ¿Qué dijo eso? Apenas han pasado 2 días. Si para Él 1000 años es como un día, apenas han pasado 2. Y para nosotros es una eternidad. ¿Me explico? Y quisiera entrar y desarrollar este punto, hermanos, porque es bien importante. Los errores que la iglesia cometió cuando escucharon que Cristo venía pronto. La iglesia vendió sus propiedades, se trajeron a los pies de los apóstoles y se sentaron a comer. Nadie tenía necesidad. ¿Por qué la iglesia no vende las propiedades y la trae a los pies de los discípulos, a los pies de los ancianos? Y vamos a sentarnos, a esperar. Dijo que venía pronto. Ven los errores que se cometieron al principio, porque se malentendió el concepto. Cuando Cristo dijo aquí vengo pronto es no te duermas, está alerta, sé fiel, no te confíes, no te distraigas, vengo pronto. Si Cristo hubiera dicho nos vemos en 3000 años, ¿qué hubiera hecho la iglesia? Se hubiera confiado, pero fue muy inteligente al decir vengo pronto. No te confíes, no te duermas, sé sobrio, velad. Mira lo que enseña Mateo, ¿no?
Vaya conmigo Mateo capítulo 24 y verso 24. El que le encuentra el último de la lectura. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 44. No, perdón, leí 24. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Miren las palabras del Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados. Preparados. ¿Cómo se prepara el cristiano, hermanos? ¿Para qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando menos se lo imagine, Jesucristo vendrá. Palabras de Cristo, hermanos. Y cuando están las palabras en rojo, ponga la atención. Bueno, ponga la atención a toda la escritura. Pero cuando está en rojo, está hablando el Señor Jesucristo, hermanos. Y ahí póngale doble atención. Está preparados. Si Cristo lo dijo, hermanos, si Cristo prometió venir por segunda vez, yo debo estar preparado. También, hermanos, ahí en el mismo capítulo 24, pero ahora el verso 36. ¿Qué dicen? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire, hermano, lo delicado que es el que nadie sepa la hora, el día, el mes y el año en el que va a regresar. Ni siquiera los ángeles saben esto. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué ni siquiera los ángeles? Si los ángeles moran alrededor de Dios, son santos, hermanos, ¿por qué ellos no saben y moran en el cielo? Para que no se divulgue. Es un secreto. Pero ¿cómo se pudiera divulgar? Pero es un secreto de Dios nada más, ¿verdad? Ya cuando Dios vaya a decir a Jesucristo, ya es tiempo que va. Hermanos, Dios es tan sabio, porque Satanás también fue que también fue un ángel santo en su totalidad y cayó de la gracia. Ni aún los ángeles saben. ¿Por qué? Ya no me quiero meter ahí porque eso es de Dios y nomás Él sabe, nomás Él conoce. ¿Por qué? Pero nadie sabe la hora, ni siquiera los ángeles. Yo como cristiano, pero sí nos dejó dicho, preparados. prepárate. Eso sí. Esa es una prueba para nosotros. Bienaventurado cuando el Señor venga y le encuentre haciendo así, ocupado en su obra, Amén. ocupado en su viña, haciendo el trabajo que Dios espera de usted. ¿Qué sería lo contrario? Hay de aquel al que encuentre dormido, pudiera ser. Hay de aquel al que encuentre estando acostado allá en la isla, en una hamaca, relajándose. Hay de aquel. Hermanos, si Cristo prometió volver, Juan capítulo 14, versos del 1 al 3, letras rojas, póngale mucha atención. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, hermano. Fíjense bien, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también? Es lo mismo. Es exactamente igual. El Padre y yo uno somos. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
igualitito. No esperes ver algo diferente. No esperes ver algo diferente. Si me has visto a mí, has visto a Dios. Así es de justo, así es de sencillo, así es de humilde, así también se enoja. Mire la vida que llevó Cristo. Jesús se enojó, también se enoja. Igualitito, lo que si me has visto a mí, has visto a Dios. No esperes ver algo diferente. Así que si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el Padre? De Cristo. Dios. ¿Y la casa de Dios? El cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. ¿Lo está diciendo quién? Cristo. El Hijo de Dios. ¿Quién vino de dónde? Del cielo. Quien se despojó de su gloria, quien dejó el cielo mismo, sabe perfectamente en dónde mora Dios. Sabe. Y luego dice ahí: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que va a venir. No. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa eso? Viene por su iglesia. Okay, pero antes de venir, dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A qué se refería cuando Cristo dijo: voy a preparar lugar? Si las moradas hay hasta allá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas. ¿A qué se refería cuando dijo: voy a preparar lugar para vosotros? A ver. Bueno, esa es la responsabilidad nuestra, ¿no? Mientras Cristo viene, confiamos en esta promesa que habrá de venir por su iglesia y habrá de llevarla hasta donde está Él. Estas son las palabras de Cristo. Todavía no se cumplen. No ha venido, esto se va a cumplir apenas. Pero ¿a qué se refería cuando dijo: voy a preparar lugar? Los discípulos tampoco lo entendieron en su momento, ¿no? Pero lo que Cristo está diciendo ahí es que iba a la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para poder llegar al cielo, hermanos, Cristo tenía que tenía que preparar ese lugar, tenía que preparar el camino. Está hablando de la cruz, va a preparar la iglesia, está hablando de la iglesia, el medio de salvación, por donde vamos a entrar. Está hablando de todo este tipo de cosas. Yo no había entendido ese concepto, ya lo aprendí ahorita con usted. No había entendido ese concepto, ya lo aprendí ahorita con usted. Las moradas ya están allá. Es simple. Pero cuando digo voy pues a preparar, pareciera que se contradice, pero no, preparaba el camino. Iba a preparar, hermanos, como usted y yo íbamos a entrar a ese medio de salvación y después estar en espera de la segunda venida de Cristo. Dijo: después vendré y os tomaré a mí mismo y me los voy a llevar para que estén conmigo. Sí, podría también ser que como este mundo no es nuestro hogar, Él va a venir por nosotros, la familia de Dios. Este no es, por eso en otras ocasiones, hermanos, les he dicho: nunca nos sintamos en casa. Esta no es nuestra casa, estamos de pasada. Ahorita vamos a estudiar Hebreos, donde aquellos hombres de fe, dice que se consideraban peregrinos en la tierra, porque anhelaban una patria, anhelaban llegar al cielo mismo. Porque si hubieran tenido tiempo o hubieran querido regresar, tiempo de sobra tenían, pero no querían regresar, querían seguir, hermanos, para llegar a ese punto. La iglesia nunca se debe sentir en casa, hermanos. Pero también, hermanos, no solamente Cristo prometió venir por segunda vez,
sino que los ángeles también lo prometieron. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1. Jesucristo se va a ascender, los discípulos están viendo cómo se está ascendiendo al cielo. Qué hermosura, ¿no? Qué dicha la de estos hombres ver al Maestro irse, hermanos, al cielo con su cuerpo. Y aquí ha habido mucha controversia, ¿verdad? De que si el cielo no va a entrar carne, ni sangre, ni hueso, ¿cómo es que Cristo se fue al cielo con su cuerpo? Bueno, era un cuerpo glorificado, santificado, muy diferente, muy parecido al de él, antes de su muerte, antes de su sepultura. Después de su resurrección, era un cuerpo diferente, palpable, pero que ahora podía atravesar paredes. Ahora era diferente su cuerpo. Parecía que era el mismo, hermanos, pero era un cuerpo diferente, era un cuerpo glorificado. Así será nuestro cuerpo. Si Cristo llegara a venir en este momento, fíjese bien, nuestros cuerpos no van a poder llegar ante la presencia de Dios, pero seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Seremos glorificados. Eso es lo que está diciendo. Nuestros cuerpos habrán de cambiar, porque es un cuerpo preparado para la eternidad. Ya no le va a dar hambre. Qué bueno, ¿verdad? Ya no le va a dar sueño, cansancio, no va a tener sed, nada de eso. Y yo me atrevo, y esto es de mi cuenta, yo me atrevo a pensar que será un cuerpo muy similar al nuestro, al que tenemos ahorita, muy similar, pero diferente. Muy diferente. Glorificado. Dice un hermano, Cristo tenía su cuerpo, pero no tenía el mismo cuerpo. Pues no sabía ni cómo explicarlo, ¿verdad? Pero habla de un cuerpo, hermanos, glorificado. Y hay varias razones de por qué se va a aparecer el cuerpo. Porque de hombres que ya murieron se conocieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan del rico cuando dijo manda Lázaro? ¿Cómo lo conoció? Hay varias evidencias de cómo pudiera ser que nuestro cuerpo, pero esto la Biblia no enseña, no me vaya a malentender, es cosa mía, esto es de mi cosecha, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí. Hermano, sí, este cuerpo tiene que quedar en la tierra, ¿verdad? Somos hijos de la tierra y pertenece a este cuerpo aquí, ¿verdad? Sino que vamos a ser glorificados en el cielo. antes de ser levantados, hermanos, dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Unos resucitarán para condenación, otros resucitarán para vida eterna. Si nuestro cuerpo se hizo polvo, porque esta es una ley de Dios, que el hombre muera una sola vez, que el cuerpo vuelva a la tierra donde fue tomado, y si habremos de resucitar, ¿cómo es que habrá de ser, verdad? Bueno, Dios tiene cuerpos preparados para usted y para mí, para morar en la eternidad. Y ahorita vamos a ver una evidencia clara de ello también. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias, hermano. En esto debemos de confiar, hermanos, que quien lo dijo ahí fueron los ángeles. Este mismo Jesús, a que están viendo irse ahorita, así lo verán venir. Promesa, hermanos, de gente enviada de Dios, ángeles enviados de Dios. Por eso, hermanos, debemos de confiar en sus promesas. La iglesia, hermanos, su condición futura será en el cielo. ¿Cuántos nos visualizamos allá? ¿Cuántos nos estamos preparando para llegar allá? ¿Cuántos confiamos en lo que Cristo dijo, en lo que los ángeles dijeron, pero también, hermanos, en lo que los apóstoles? Mire, por ejemplo, Pedro, y nada más voy a tratar a él porque el tiempo está terminando. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3.
verso 10 al 13. Desde el 9. Bueno, desde el 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En esto, hermanos, debemos confiar. Hermano, bueno, es que muchos tomamos por tardanza en la venida del Señor. Así algo parecido sucedió con Noé, ¿verdad? Que cuando les dijo él, nadie creyó. Y unos estaban, dice, que tomando, casándose, y dándose en casamiento. Otros bailando, embriagándose, ¿verdad? Todo eso. Y así va a llegar el Señor, también nos va a agarrar fuera de base. ¿Cuántos desean morir, hermanos? En estos momentos. No, nadie. Todos teníamos muchas ganas de irnos al cielo. Nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 1:21? Para mí el vivir es Cristo y el morir, hermanos, es ganancia. Y mire, rápidamente, Filipenses. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, fíjense bien, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es el deseo que debe haber en usted y en mí, el querer partir y estar con Cristo. Es que por eso Filipenses capítulo 1, versos 21 al 24. Por ese motivo, hermano, estamos aquí nosotros, Preparándonos. Es lo que yo siempre he dicho, ¿cómo vamos a tener miedo? Sí, no nos queremos morir porque no queremos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia solos, pero en realidad, la realidad es que estamos preparándonos para una vida mejor. Exacto. ¿Quiénes van a entrar al cielo? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Haga la voluntad de Dios, haga las obras de Dios, prepárese, esfuércese, siga siendo fiel para que tengamos la esperanza, hermanos, de entrar a las moradas eternas. Vivamos en unidad, amémonos, respetémonos, seamos fieles a su palabra, seamos fieles, hermanos, a Dios, no le fallemos en ningún momento. Y créanme, Jesucristo vendrá por segunda vez y llevará a su cuerpo, a la iglesia, ante el Padre. Apocalipsis capítulo 4, y con eso terminamos. Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas,
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué vamos a hacer en el cielo usted y yo? Vamos a adorar y vamos a alabar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así será, hermanos, nuestra condición futura y venidera. ¿Se está preparando para ello? ¿Sabía usted, hermanos, que de la misma manera que vamos a adorar en el cielo, debemos adorar aquí? Esto es una práctica de cómo lo será allá. Yo le invito, hermanos, a que seamos mejores cada día, que crezcamos como iglesias, que busquemos hacer su voluntad, que vivamos en santidad, que nos perdonemos si nos hemos ofendido, que nos demos un abrazo de hermanos, porque esto le agrada a Dios. Vamos a cantar un canto más.